conclusiones, etcétera, comentarios. Bien, entonces, empezamos por ti, Patricia. Entonces, cuando estés lista, ya, tienes la palabra. Voy a compartir, una presentación, a ver si va. Bueno, en teoría es esto. Sí. Espera, le doy a pantalla completa y me decís si se pasa. Sí, ¿Se pasa? Sí, perfecto, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues buenas tardes, noches, días a todos los presentes en la sala. Y nada, en esta ocasión, pues mi presentación, bueno, como veis ahí en el título, voy a dar esas visiones de la descolonización de la información en la revista Tricontinental como ejercicio de metaperiodismo. Ahora explicaré un poco esto, un poco por el título, ¿no? que mandó PAR en su día sobre el fórum de este año, y que escuchando, ¿no? las intervenciones de estos días, pues venía un poco a cuento, ¿no? de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, hablaré hoy un poco de esa breve caracterización de la fuente y el contexto. No me voy a parar mucho en la fuente porque mi colega Shaquín, que va a continuación, también hablará de la revista Tricontinental. Y después voy a hacer una pequeña cuña publicitaria, además, por un artículo que hice sobre la revista en general, ¿no? Y, bueno, hablaré de esa inserción de los artículos sobre comunicación y propaganda dentro de las temáticas de antiimperialismo y anticolonialismo, dentro de esas temáticas de la revista. Y, finalmente, bueno, ese análisis de contenido sobre esos conceptos, ¿no? que hablan en la revista de desinformación de la industria imperialista, esa descolonización de la información y la lucha por un nuevo orden informativo internacional, ¿no? que se propugnaba desde las páginas de Tricontinental. Entonces, como dije, este es el momento de cuña publicitaria porque justo salió la semana pasada este libro de la editorial Peter Lang, que habló también ayer PAR de ese convenio, ¿no? con la editorial. Pues finalmente salió este libro que, de largo aliento porque lo llevamos preparando ya prepandemia y demás, con ese capítulo mío sobre la revista Continental, ¿no? The Spreading Cuban Revolution through the Journal Tricontinental during its first decade of publication, ¿vale? Entonces, si queréis más información sobre el tema, voy a dar unas pinceladas de lo que hablo en ese artículo para contextualizar un poco la fuente. Entonces, la revista Tricontinental es ese órgano teórico, ¿no? del Secretariado Ejecutivo de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, la OSPAL, que funcionó esa organización entre 1966 y el 2019, ¿vale? Propiamente la revista, bueno, pues una revista que contenía información, artículos teóricos, colaboraciones de los principales líderes de las luchas revolucionarias y anticoloniales de los 3 continentes, y hablaba, bueno, pues de esas acciones desarrolladas por las organizaciones miembro de la OSPAL, así como libros del y sobre el tercer mundo, ¿no? Entonces, esos movimientos, digamos, de liberación nacional eran presentados en la revista, en Tricontinental, a través de textos, fotografías, documentos y discursos inéditos, ¿vale? Esto, la cuestión de que fueran inéditos era, en las entrevistas, ¿no? y las fuentes consultadas, era una característica bastante importante, ¿no? que reseñaban todos. Como otras características, bueno, pues ese primer número salió en abril de 1967 y es ese suplemento especial que pongo ahí la imagen del mensaje del Che Guevara a la Tricontinental, ¿no? Ese famoso texto, ¿no? de crear 2, 3, muchos Vietnam. Y bueno, después su periodicidad perdón, era bimensual. Ya en julio y agosto de 1967 comenzó con esta periodicidad bimensual. Era publicada en 5 lenguas en un principio, en un principio en 4, en español, inglés, francés e italiano. En árabe, hubo algunos números en árabe en el 1982. Y bueno, pues en esa intención, ¿no? de internacionalizar el discurso y el contenido de esta revista, pues era distribuida tanto por la SPAL como por Ediciones Maspero en Francia y la librería Feltrinelli en Italia, ¿vale? En su contenido, bueno, pues eran 10 secciones que se publicaban alternativamente y contaban, bueno, con unas tiradas iniciales de unos 50.000 ejemplares. En una revista a la que se accedía sobre todo por suscripción, ¿no? Sobre todo por parte de aquellos movimientos revolucionarios de los 3 continentes, personalidades y partidos de izquierda de todo el mundo.
Y en ese artículo que os mencionaba antes, en ese capítulo del libro que os mencionaba antes, como conclusión mía, ¿no? Después de analizar bueno, pues, las fuentes del archivo de la OSPAL y demás, la revista tuvo en sus inicios un alto índice de recepción entre los círculos intelectuales y académicos europeos, sobre todo, ¿vale? Hasta el número 130, a principios del año 1990, pues digamos que es el fin de la primera etapa de la revista, que es una desaparición impuesta por la coyuntura económica de Cuba tras la desintegración de la Unión Soviética. Y después, en 1995, se restauró su impresión y ya en los últimos tiempos pasó a formato digital, ¿vale? Entonces, bueno, os traje así unas portadas para quien no la conozca o quien no haya trabajado con ella, pues para que vean ese estilo tricontinental, ¿no? Que se habla en muchos artículos, en muchos textos sobre que versan, ¿no? sobre esta publicación, bueno, para familiarizaros un poco con el estilo. Y bueno, pues hay previously porque digamos es un poco la conclusión, ¿no? General, que muy reducida, ¿no? Que pude llegar en ese capítulo de los que hablaba, que la revista cumplía con esa difusión efectiva desde la óptica de la tricontinentalidad, pero con un leitmotiv, ¿no? Con una motivación, con unos objetivos esencialmente cubanos, ¿no? La visión de Cuba, por estar radicado sobre todo el secretario ejecutivo en La Habana, lo que se propugnaba desde las páginas de Tricontinental. Entonces, al hilo de esto, las principales temáticas tratadas en la revista, aparte, había muchas, ¿no? Pero las principales era esa lucha armada, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Sobre los movimientos de liberación, esos movimientos de liberación, los revolucionarios, los anticoloniales, y esa segunda temática de antiimperialismo, que es donde he inserido pues esas temáticas, ¿no? Del metaperiodismo que yo hablo, sobre esa descolonización de la información, la desinformación y la propaganda que ahora veremos. Y hablo eso de metaperiodismo, digamos, porque es el periodismo, ¿no? Dentro del periodismo. Como dicen algunos autores, pues esa producción de aquella parte del discurso informativo con la que los medios de comunicación se refieren a sí mismos, a sus profesionales y a sus circunstancias, ¿no? Es decir, dentro de los propios medios de comunicación se habla del periodismo, ¿no? Del hacer periodístico, de cómo funciona, bueno, de su desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y, bueno, resulta una visión interesante, sobre todo por esta visión, digamos, por calificarla contrahegemónica, ¿no? Por llamarla de alguna forma, en cierto sentido, que ofrecía la revista Tricontinental. Pues los artículos sobre esas temáticas, ¿no? Sobre periodismo, información, propaganda, hice un pequeño gráfico, ¿no? De su, digamos, en ese periodo estudiado, ¿no? Desde el 67 hasta el 90, hasta el 1990, cómo se repartían, ¿no? Y como veis, bueno, hay una mayor incidencia en la última etapa, ¿no? En la década de los 80, y otros artículos por el medio, bueno, que son interesantes, que serán interesantes analizar el contenido, ¿no? que trata. Entonces empezaré, digamos, por el principio. No voy a hablar de todos, obviamente, porque no me da tiempo. Entonces he seleccionado como 3, 4 más interesantes, sobre todo por los conceptos, ¿no? que hablan, que es lo que me resulta más interesante para traer aquí, digamos. Entonces, en ese artículo de 1969, La desinformación, industria imperialista, habla sobre todo de ese análisis sobre el papel de la prensa controlada por los monopolios yanquis, ¿vale? Finales de la década de los 60 era lo que les interesaba. Se trata sobre todo de una denuncia, porque se denuncia el sistema capitalista que apelaba a todos los recursos disponibles de la ciencia y la técnica para infiltrar su ideología en los países de África, Asia y América Latina, ¿vale? Entonces, bueno, cita este autor que la guerra entre el imperialismo y el tercer mundo es a muerte, y en un conflicto tan implacable todas las armas son válidas, desde las más evidentes, que son las de fuego, hasta las más secretas, que son los medios masivos de comunicación, ¿no? Entonces, vemos que los medios son tratados como un arma, ¿no? Más en esta lucha ideológica, como veremos que de la lucha armada después se pasará también a esa lucha ideológica, ¿no? Y contrapone por eso también ese periodismo socialista versus, ¿no? ese periodismo capitalista, ¿no? Que mientras el socialista estaría al servicio de la mayoría, ¿no? de la masa, digamos,
el capitalista pues estaría para sostener el mito del homo consumens, ¿no? Como cita el autor. El propio autor de este artículo nos ofrece una serie de datos basados bueno, pues en la UNESCO de compra de datos, la compra de diarios, perdón, de datos, en la compra de datos se da actualmente, antes de otra forma, bueno. Esa compra de diarios que los europeos, bueno, pues sería el 30%, los norteamericanos el 23% y África, Asia y América Latina, que nos indica que son el 70% de la población mundial, simplemente sería el 26%, ¿no? Estamos hablando de finales de los años 60. En cuanto a promedio de diarios, 10 por cada 100 habitantes del mundo, mientras que en América Latina esto se reduce a 8, Asia 4 y África 1. Entonces, como conclusión de esta táctica, ¿no?, del imperialismo, con esa desinformación, pues en Asia y África se daría esa carencia de información y América Latina, pues a pesar de que tienen más acceso, digamos, a la información, pues sería una información tendenciosa producida desde los Estados Unidos. Este autor, que es Hernán Uribe, en este libro, además sobre la desinformación en América Latina, es, digamos, una ampliación más, o sea, una ampliación de este artículo de Tricontinental, este libro, y nos habla además de 4 conceptos, ¿no? 4 formas de esa desinformación, ¿no?, que partiría de esa desinformación ideológica o conceptual, la segunda con esa censura, clausura de medios o asesinato o encarcelamiento de periodistas, la tercera esa tergiversación noticiosa con la distorsión deliberada de los hechos, ¿no?, de las noticias, o la cuarta esa marginación noticiosa, ¿no?, que no aparecer en los medios significa pues que no existes, ¿no? Entonces, bueno, señalando ese asesinato, encarcelamiento de periodistas, la propia revista Tricontinental, en el año 1986, nos ofrece fotografías y un listado de periodistas asesinados o desaparecidos, ¿no?, en América Latina. Y ofrece, bueno, pues una lista bastante exhaustiva. Evidentemente, supongo que no estará completa, no he hecho el ejercicio de comprobarlo. Y además, bueno, hice el ejercicio del recuento, ¿no? Que son los periodistas desaparecidos asesinados en las décadas de los 1970 y 1980, que nos indica Tricontinental, donde, bueno, Argentina, por la coyuntura, en ese momento, pues es la que ofrece mayor números, ¿no? Y así hasta Guyana y Haití y Nicaragua con solo 1, pero eso no es un listado exhaustivo, pero es indicativo de ese interés de Tricontinental de seguir, digamos, denunciando, ¿no?, toda esta cuestión de la desinformación y de la manipulación mediática de los medios occidentales, ¿no?, que denomina. Ya a finales de la década de los 70, pues se habla de esa descolonización de la información, ¿vale?, con esa creciente confrontación contra la hegemonía política y la supremacía tecnológica de unas pocas naciones sobre el resto del mundo. Y hablando de una comunicación masiva, que en la teoría esa comunicación de masas, ¿no?, que ya desde principios del siglo XX se había, digamos, extendido, una definición clásica, ¿no?, de que la información estaba en manos de muchos, ¿no?, que suponía una democratización, digamos, de esa información, pues esa comunicación masiva, el autor lo creía como mecanismos a través de los que se manipula la opinión pública para condicionar bueno, pues los esquemas de cultura y conducta que facilitaran, digamos, una arbitraria planificación del mercado de consumo, ¿no?, ese llamado imperialismo cultural. Entonces, ese autor, Enrique González Manet, que seguro que os suena, pues señala que eliminadas o en trazas de serlo las viejas estructuras de servidumbre colonial, ¿no?, recuerdo, es finales de la década de los 70, con esos procesos de descolonización en estos 3 continentes, pues se impone un nuevo procedimiento, ¿no?, para mantener a las anteriores relaciones de poder, ya no tanto por ese poder político, ¿no?, sino con este poder mediático o cultural o llamadlo como queráis. Cita también a Armand Matelar en el propio artículo, diciendo eso, que corporaciones y medios de comunicación actúan en una misma dirección: conquistar y mantener mercados, neutralizar la lucha de clases, disociar al campo socialista y a los países no alineados y acreditar a escala universal el sistema de vida capitalista, ¿vale? Sigue un poco esa tónica de denuncia.
En esta línea, pues, habla de esa denuncia a las corporaciones norteamericanas que tienen una finalidad concreta, ¿no? La de elaboración eficiente de mensajes efectivos, ¿no? Y, bueno, habla de ese neocolonialismo también, que es esa lucha ideológica que adquiere mayor importancia, ¿no? Esa confrontación real, esa lucha armada, ¿no? Que veíamos que era importante, digamos, en las primeras décadas, a partir de los años 60, quiero decir, se decide cada vez más en el plano de las ideas, ¿no? Ya a finales, casi en los años 80. Entonces, el propio autor pues, dice eso: aceptando los valores y el estilo de consumo de los países desarrollados, los países en desarrollo se colonizan a ellos mismos, ¿no? Mecanismos, pues fundamentalmente los que expones: la educación, los textos importados, la radio, la música, la televisión, las historietas, los cómics, el cine y las agencias de noticias, ¿no? Que son muy criticadas, y un tema que, bueno, también me interesa, que ya hablé aquí sobre prensa latina y en el que sigo explorando, y que es un tema también que será una denuncia desde el 1959, ¿no? El tema de las agencias de noticias, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, bueno, estos medios de difusión masiva sigue exponiendo que incrementan una información unilateral que favorece esa preponderancia económica, social y cultural de los países industrializados de Occidente, y que tendrían como objetivo último homogeneizar culturalmente al mundo y hacer esas comunicaciones planetarias, ¿no? Que llegaran a todos lados. Y que es una influencia, esa influencia se produce desde finales de la década de 1950, con temas, o sea, señalando temas como los hippies, el arte pop, los cómics, el erotismo y la pornografía, ¿no? Incluso. Entonces, señala que las grandes mayorías de los países subdesarrollados estaban más sometidas a la colonización por medio de imágenes que a través de textos, que en cambio tienen un poder enajenante sobre sus minorías intelectuales. Esto señala un poco, por señalar un poco ese analfabetismo, ¿no? En esos países subdesarrollados, digamos, y ya no solo por ese analfabetismo, sino por el insuficiente poder adquisitivo del lector medio, ¿no? Que en aquel momento, bueno, pues el periódico era considerado un artículo de lujo, ¿vale? Que no se podía permitir todo el mundo. El propio autor, pues, ya se habló de Fidel Castro, ¿no? A este respecto, sobre la descolonización y sobre la descolonización de la información, en este caso, nos trae estas palabras que dijo en 1977 al recibir la Orden de Jamaica, que indica que la gran realidad es que la historia de nuestros pueblos, la historia del mundo, la han escrito los colonialistas y los imperialistas. Nos corresponde a nosotros escribir la nueva y verdadera historia de nuestros pueblos y de nuestros héroes. ¿Vale? En esta confrontación, ¿no? Y en este querer diferenciarse y huir, ¿no? Digamos, de este neocolonialismo. Entonces, bueno, sigue señalando datos de la UNESCO, que esa dependencia de los países en desarrollo les obliga a incurrir en grandes gastos de importación o traducción de obras que no siempre se adaptan a sus necesidades, ¿no? Por eso mismo, bueno, se ven leyendo cuestiones ajenas, ¿no? Porque les son impuestas desde fuera, no como algo endógeno. Y se hablaba incluso de la extinción de idiomas minoritarios bajo la presión ejercida por las lenguas internacionales dominantes, sobre todo por el inglés, ¿vale? Entonces, hubo varios simposios y conferencias en esta etapa, y en ese simposio de los países no alineados sobre información, que tuvo lugar en Túnez en 1976, se decía que cada país subdesarrollado tiene el derecho de ejercer su completa soberanía en la información, tanto en lo que concierne a las realidades diarias como en las que transmite para el pueblo. Obligación de modificar esta situación, así como efectuar la descolonización en el campo de la información con la firme determinación de establecer un nuevo orden internacional, ¿vale? Un poco esa denuncia que veníamos hablando ya, que venía de atrás. Cuestión que Patricia, hay campaña en disculpe, contra... quedan 2 minutos. Ok. Okay. Campaña en contra de los partidarios del nuevo orden de la información por parte de las agencias y la prensa de Occidente. Más o menos, bueno, en esta conferencia se habla, en la primera conferencia intergubernamental sobre política de comunicación de América Latina y el Caribe, se habla más o menos de lo mismo, señalando pues agencias específicas de Estados Unidos, ¿no? Que son las principales, digamos, divulgadoras de este imperialismo cultural, ¿no? y informativo.
Y ya a finales de la década de los 80, previo, ¿no?, digamos, a la supresión de la revista en esa primera etapa, pues vemos que son cifras que no se apartaban mucho de las que veíamos 10 años antes, ¿no?, en el anterior artículo. Entonces, en conclusión, Tricontinental incluyó dentro de su temática antiimperialista pues esas cuestiones relativas al control informativo mundial, la desinformación en los países subdesarrollados y el imperialismo de la información, ¿vale? Entonces, la descolonización de la información se basó en estudios y reportes internacionales cuyas medidas no lograron el alcance deseado por la presión de los grupos de interés, ¿no? Entonces, ese nuevo orden informativo pretendido desde los países no alineados y los países socialistas fue constantemente atacado y reducido a unas pocas iniciativas minoritarias, ¿vale? Y nada, pues ahora quedo, bueno, después de mis compañeros queda a disposición cualquier duda, pregunta o cuestión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Patricia. Mucho material y muchos temas de interés. Gracias. Entonces seguimos directamente a Joaquín. Hola. Mismo tema hasta cierto punto, pero de otra óptica. Muchas gracias. Ya. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, cómo no. Vale, voy a compartir pantalla también. A ver. ¿Ahora mismo estáis viendo mi pantalla? Sí. Todavía no. Ya. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, vale. sí. Perfecto. Pues nada, buenas tardes. Muchísimas gracias al Congreso, a la conferencia, al Congreso por estos días, por contar conmigo también en sus sesiones. Yo voy a aprovecharme mucho del trabajo de la profesora Calvo porque efectivamente el tema o el objeto de estudio es parecido, aunque cada uno vaya por un lado, ¿no? En concreto, yo me voy a centrar en los artículos que la revista Tricontinental publica sobre el continente africano y sobre las luchas en el continente africano en el primer periodo de la revista, comprendido entre el 67 y el 76. Parto desde un contexto que es conocido por todos, un contexto de cultural, filosófica, política, un contexto donde se busca a sí misma, en donde hay ejemplos como el Congreso Cultural de La Habana, o la revista Centro Crítico, y en donde la conferencia continental muestra parte de este contexto histórico en el campo de la sociedad, la revolución. Shaquín, la comunicación es mala. La conectividad no sé si se escucha muy mal, se ve perfectamente, pero no se escucha bien. ¿Será un problema de nosotros? Igual los cascos. No lo sé. Sí, tiene dos aparatos. Me parece que era tener dos aparatos abiertos con el micrófono. No, tengo uno nada más. Sí, bueno. No, se ve dos veces, pero es un solo aparato. Vamos a seguir. Si realmente es difícil, tú me mandas el PowerPoint y yo lo comparto. Vale, mis disculpas. Bueno, parto como Patricia de que la revista es una revista cubana, a pesar de su vocación tricontinental, y por lo tanto hay que estudiarla como tal, porque si no estaremos desvirtuando su contenido y no llegaremos a comprender su función. Por supuesto, el contexto africano en el que me voy a centrar es un contexto donde las luchas anticoloniales vienen de lejos, un contexto donde en los años 60 cambia la forma de ejercer esta lucha y en donde Cuba tendrá un papel protagonista. Mi selección, representada aquí en una gráfica por años, comprende aproximadamente 100 artículos y con una clara tendencia inicial muy elevada, que va bajando en intensidad en cuanto a la interés o a la publicación de artículos por parte de la revista hacia 1974, que es el 76, que corresponde al... ¿Alguien puede confirmar si somos nosotros? No se escucha. Perdón, Shaquín.
¿Alguien puede confirmar si somos nosotros? No, yo también lo oigo entrecortado, sí. Ok, entonces... Igual de mal. Lo lamento muchísimo, no sé por qué pasa. No, si quiere, yo creo que es compartir pantalla y hablar al mismo tiempo. Si me quiere mandar, es cosa de 1 minuto, sigue hablando de su proyecto y yo lo comparto. ¿Mando por correo entonces el PowerPoint? Sí. Por favor, sí. Vale. Ahora mismo. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Y tranquilo, son cosas que pasan. Ya. Bien. Estará llegando. ¿Me encontraste el...? Sí, no, tengo que cambiar una cosa porque me dice que es un documento muy grande. Simplemente tengo que eliminar aquí una cosita y ya creo que podría valer. Ok. Vale, a ver si ahora... No puedo enviar. Es un documento muy grande. Se tiene captura de pantalla que igual ocupa demasiado. Bueno, es interesante porque sin compartir pantalla todavía se oye mal. Entonces yo creo que lo mejor es seguir con los dedos cruzados. Si quieres volver a compartir pantalla, lo siento mucho. No, es que no va a funcionar. Con seguridad que no funciona. Sí, entonces... Si no ha ido hasta ahora... Bueno, puedo hacer la... Lo puede mandar como PDF. ¿Has probado sin los cascos? Sin los... no, es que tengo el ordenador tiene estropeado el altavoz, pero bueno, yo no tengo que escuchar nada. A ver, voy a probar un momento. Sí. Es que a mí me pasa a veces cuando me pongo los cascos. ¿Qué tal ahora? Sí, se oye bien. Vamos a ver si sale así y bien. Vale, voy a probar a compartir. De nuevo. Y confiemos en que ahora pueda... Confiemos en que ahora pueda ir. Yo voy a continuar por donde estaba y si sucede algo me avisáis. Pues bien, como decía, la selección distribuida según la procedencia o el país en el que se enfoca, o no siempre el país, a veces un grupo, una organización, un movimiento de liberación nacional, quitando esa rama, esa línea de generales arriba del todo que engloba muchos tipos diferentes de artículos, lo que destaca por encima de todo es la presencia en los primeros 5 puestos de las 3 colonias portuguesas de Guinea, el país vecino a Guinea-Bissau, en donde esta tenía la sede, donde el partido de Cabral, el líder de la independencia, tenía la sede, y Argelia, país que era muy significativo para toda la lucha armada en el continente africano por tener el Shaquín, ya no se ve la pantalla. Del ejemplo de que por la lucha armada... El problema es que ahora no nos escucha. Qué desastre. El poder como algo como tenía Cuba para Latinoamérica. Bien, ¿se escucha bien? No. No se escucha ni se ve. ¿Hola? Perdón, no estaba escuchando yo ahora. Perdón. Vaya. Pues bueno, no sé. Yo creo que es mejor seguir con el audio que tienes y volver a compartir la pantalla, porque ahora ni se ve la pantalla. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, sí. Ok. No te preocupes. A ver, ¿se ve? No. Todavía no. No, creo que tienes que salir de la reunión y volver a entrar. Y quizás, no sé, no quiero interrumpir tampoco el desarrollo de la sesión.
No, la sesión no importa tanto. Lo importante es que tengas acceso. Y entonces... Bien, entonces voy a salir y voy a volver a entrar. Exacto. Bueno, tenía que pasar, ¿no? Iba a ser raro que no pasara. Yo le voy a echar la culpa a Delio. Está usando la conectividad desde Manzanillo. Sí, yo soy el culpable. Bueno, a ver si funciona. Yep. Aquí viene. Hola. Hola. A ver, vuelve a compartir. A ver si comparto. Sí. ¿Y ahora? ¿Se ve? Sí, cómo no. Bueno, pues sigue, venga. sí. Adelante, a ver si va. Había hablado de esta gráfica, la presencia de las colonias portuguesas, de Guinea, de Argelia, y voy a hablar ya directamente de la revista y del pequeño análisis inicial que yo he hecho sobre estos artículos. Me gustaría detenerme más en algunos apartados concretos, pero no va a poder ser, y más ahora. Entonces, nada, el elemento más minoritario dentro de los grandes análisis que la revista proporciona es el del imperialismo, del neocolonialismo, con artículos como los de Alex Lagoma, que participa en 2 ocasiones en estos años hablando sobre Sudáfrica, y con coberturas, por ejemplo, de la guerrilla que era una guerra civil en Nigeria a finales de la década de los 60. Pero estas son cuestiones minoritarias dentro del gran interés que tiene la revista en otros aspectos, como por ejemplo el desarrollo de un proceso revolucionario en países independientes como la Guinea de Sékou Touré. La fascinación que tiene Cuba y la revista por este país, por ese revolucionario, en parte viene dada por la proximidad con Miguel Cabral, muy próximo de Castro y del Partido Nacional por la Independencia de Cabo Verde, pero sobre todo porque supone un intento, por lo menos hasta mediados de los 70, por romper todos los lazos con la antigua metrópolis francesa, y así desde su independencia Guinea se había diferenciado del resto de colonias francesas. Los artículos tienen muchísimos autores comparados con otros países. Normalmente se repiten los autores. Aquí hay, si no me equivoco, hasta 4 autores y después una serie de colaboradores más. El rango de temas es también mucho más amplio. No solo se habla del desarrollo de la lucha armada, no solo se habla de una política en concreto aplicada en un momento determinado, son más análisis sobre cultura, sobre cómo lidiar con la oposición, sobre cómo construir el socialismo en África, etc. Y culminan todos esos artículos con un acto que tiene lugar en Conakry en 1976, en donde se reúnen Fidel Castro, Agostinho Neto, Sékou Touré y Luis Cabral, hermano de Amílcar Cabral, en el que dan unas alocuciones públicas, unos discursos que recoge parcialmente la revista. Pero en general, y lo más importante para la revista, lo que cubre más páginas, lo que suscita mayor interés y realmente el leitmotiv, como decía Patricia último, de la revista es la lucha armada. Tiene muchísimos artículos y solo hablo de los africanos, ¿no? Pero abordan la lucha armada de la siguiente forma. En primer lugar, con una reflexión histórica sobre sus orígenes. Y para el continente africano, esos orígenes los proporciona, por ejemplo, Basil Davidson, con análisis sobre la historia del colonialismo portugués y, sobre todo, el caso argelino, que, como decía antes, supuso para el continente africano lo que, o algo parecido a lo que Cuba supuso para América Latina. El ejemplo a imitar, el ejemplo, o por lo menos en el que mirarse, y sobre todo la razón por la cual la lucha armada podía ser una vía válida para alcanzar el poder.
Y lo que reproducen en numerosas ocasiones es la declaración de 1954 del Frente de Liberación Nacional Argelino, por la cual desafían al gobierno colonial francés y proclaman el inicio de la lucha armada. Otro elemento fundamental de los análisis de la lucha armada que hace la revista para el continente africano es la relación de la guerrilla con el territorio y la población. En este artículo central que vemos que vemos escrito, es una entrevista a Amílcar Cabral, la primera pregunta que le hacen es ¿cuál es el estado de la lucha en las ciudades? Esto se debe a que la lucha de estas guerrillas era mayoritariamente rural. Era rural y era una lucha que tenía problemas para desarrollarse en las ciudades. Esto en el momento histórico del 67, con ese primer número especial de la revista Tricontinental dedicado a Guevara por su muerte, era una idea que se palpaba en los proyectos que Cuba iniciaba con, por ejemplo, la guerrilla de Amílcar Cabral, el factor rural, que en breves, en los 70, evolucionaría hacia el paradigma urbano, pero en el continente africano se sigue apostando por esto y se puede ver perfectamente en numerosos artículos. Otro elemento de la relación con la población rural y con la sociedad era la cuestión del tribalismo, algo que hoy en día está siendo desautorizado por expertos y académicos, pero que en ese momento se consideraba un problema grave a combatir en aras de una unidad nacional que había que construir. Y, por ejemplo, el artículo del presidente del Congo-Brazzaville, que está aquí situado en la esquina superior derecha. Por supuesto, otro elemento fundamental era la cuestión de las zonas liberadas. En el artículo de Lucio Lara y en este fragmento en donde se habla de las tabancas de Guinea-Bissau, aparecen ejemplos en un modelo alternativo de mercado, la tabanca, y en la creación de centros de instrucción revolucionarias en los territorios liberados de Angola. La influencia que... estas guerrillas en numerosas ocasiones mencionan la influencia de personas como Guevara, pero tampoco esconden su proximidad al maoísmo debido al carácter rural de la lucha. Sin embargo, hay momentos en los que hasta se alcanza un toque cómico, supongo que en parte por contentar al entrevistador o no sé, igual era una cuestión real, pero que se dice incluso que por inspiración cubana los soldados llevan trajes verde olivo y cosas del estilo. No se debaten, pero se presentan exhaustivamente principios tácticos y de estructura de las guerrillas, y sobre todo se presta mucha atención a la evolución. En momentos críticos de debilidad, muchas guerrillas como el MPLA de Angola, el imperialismo de Mozambique o el Partido Africano de la Independencia de Guinea-Bissau, Cabo Verde, se enfatiza la figura de un nuevo líder o se enfatiza el proceso de cambio que se está dando, y a posteriori podemos ver en pocos años después artículos que reafirman el éxito de esos cambios, construyendo así un relato de progreso constante, de crecimiento constante de estas organizaciones, con las que Cuba tenía mucha relación y conocía bien su funcionamiento interno. En la foto me gustaría destacar a esta mujer que se llama Amelia. Había algunas personas destacadas en estas organizaciones que formaban parte incluso del aparato de la OSPAAL. Es muy difícil rastrear sus historias y más en concreto sus historias con respecto a la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, pero ella estuvo destinada durante al menos unos meses como representante de las colonias portuguesas junto con Abilio Duarte y Paulo Jorge. También se realizan análisis económicos ya fuera de la lucha armada, lo que pasa es que no son muy abundantes y no me voy a centrar en ellas, pero simplemente quería destacar que estos análisis se están presentando en un momento donde el tercer mundo y el mundo no alineado está debatiendo, tanto en los congresos de los no alineados de Argelia como en el de Cuba del 79, si no me equivoco, nuevos modelos económicos a construir. Es el momento donde también intelectuales como Samir Amin están publicando sus análisis desde un marxismo heterodoxo, sus análisis económicos
y de acumulación de primogénita de capital. Simplemente destacar ese comentario. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. En general, bueno, tuvimos que darte más tiempo, entonces yo supongo que más o menos 5 minutos, ¿ok? Vale, muy bien, pues voy a apurar y concluir ya. Gracias. Bien, hecha la aproximación a la lucha armada, quisiera ahora hacer unas reflexiones generales sobre el resultado de mi aproximación a estos artículos. Gran parte de los textos publicados son discursos, documentación que los editores de la revista consideran oportunos e imprescindibles, desde el documento del Frente de Liberación Nacional Argelino hasta los discursos, transcurren toda la genealogía tricontinental revolucionaria de la revista. Tricontinental además considera relevante para su audiencia, aunque sea mayoritariamente europea, como destacaba Patricia, considera relevante hacer llegar la forma original de estos documentos. Por eso adjunta la resolución de Arusha, que inauguraba la Ullama de Julius Nyerere o la vía hacia el socialismo africano. Adjunta también decretos para aprender o, digamos, enseñar cómo realizar cambios tan profundos como una nacionalización del petróleo, como es el caso de este artículo sobre Argelia, y después figuras relevantes de la tricontinental, figuras relevantes de este movimiento, como Ben Barka, que son fruto de algunos artículos. Sí, los ejemplos son muchos. Además, si por un momento rompemos la barrera africana, veremos que hay numerosos artículos que se retrotraen a un pasado no tan cercano, como el caso de Mariátegui aquí, o el caso de Lumumba, de Frantz Fanon, pero sin embargo ahí se detienen para el continente africano. Es decir, la diferencia entre Mariátegui, que es un pensador de principios de la primera mitad del siglo XX, y Lumumba, que es profundamente próximo a la Revolución Argelina, participó en la Revolución Argelina, es destacable el desnivel, digamos, en las referencias históricas de la lucha. Pero sí, los referentes para la revista está claro, las colonias portuguesas y algunos referentes históricos como Mariátegui y bueno. En cuanto a la solidaridad, pues el compromiso con la lucha del survival o el tercer en este periodo es abrumador para países de Cuba. Abundan los estudios sobre misiones sanitarias, militares, pero la tricontinental en sí, como espacio y como revista, buscaba formar alianzas, la visibilidad y fomentar la solidaridad. Muchos de los colaboradores de la revista son invitados a la sede de la organización en La Habana, mantienen conversaciones, dan discursos, charlan y sus participaciones son publicadas en numerosas ocasiones por la revista. Era así especialmente para las guerrillas, pero también para el gobierno colonial necesitado de ese amparo, de esa ayuda internacional contra las constantes acciones coloniales imperialistas. Los artículos, bueno, estas guerrillas tienen un interés concreto en buscar un poco este apoyo, porque, bueno, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta que estaba la Organización de la Unidad Africana y el Comité de Solidaridad, de Liberación de la Organización de la Unidad Africana, y sin embargo se van a Cuba a buscar este apoyo. Y es porque los cubanos habían demostrado una implicación mayor a la hora de armar grupos de guerrilleros, conceder becas de educación, atender a las flaquezas médicas de estos países y de estos movimientos de liberación nacional. Y esto realmente se contrapone contra otros países y organismos internacionales mucho más limitados en sus acciones y temerosos de armar guerrillas, lo que explica este intercambio de cartas entre Youssef El Sebay, que era un importante político de Egipto y de la Organización de Solidaridad de Asia y África, al denegar la celebración de la segunda conferencia tricontinental, que nunca se llegó a celebrar, pero que estaba planificada para finales de los 60 en Egipto. Este conflicto duró poco. Bueno, es la carta de El Sebay, la respuesta, esta en concreto es la respuesta de Osmani Cienfuegos. El conflicto duró poco por esta pelea por la dirección de la solidaridad internacional duró poco, porque hacia finales de los 70, hacia principios de los 70, la tricontinental
muestra su respeto hacia esta otra organización y le deja hacer. Este cambio de postura puede significar un paso atrás en el compromiso cubano, pero más bien yo creo que es un síntoma de una crisis interna en Cuba. Y lo que sí que es con certeza un momento donde la revista sigue con su labor, aunque disminuye en interés por las luchas africanas, ya que en el continente solo queda un destacamento cubano en Guinea-Bissau, según nos cuenta en su investigación Gleiges. Es una revista que proclama la unidad y la lucha, como decía Cabral. Es una revista que no da espacio a debates internos. No me voy a parar aquí, simplemente decir que a través de los relatos que embajadores como Jorge Serguera o Óscar Oramas nos proporcionan, podemos ver la dificultad que tenía a veces comprender los cambios y situarse en el lado donde crear el bloque antiimperialista, porque muchas veces no estaban claras las intenciones de los actores. Sus relatos son reveladores en este sentido, pero esto no es algo que se proyecte en la revista. Y ejemplo de ello, por ejemplo, sabemos que en el 76 Cuba, aparte de Angola, envía tropas envía unidades militares, contingentes militares a Etiopía a luchar contra Somalia. Sin embargo, aquí Etiopía aún es un rival a batir, la mayor cárcel del este de África le llaman, y lo que se publican son artículos precisamente de guerrillas que pelean contra Etiopía. Obviamente, después hay un cambio político, pero donde no hay un cambio político es aquí, en The History We're All Making, escrito por el presidente de Somalia, al que después Cuba combate. Pues un año antes de combatirlo tiene un artículo en la revista, lo cual es bastante simpático, por lo menos. Bien, la unidad y lucha también queda palpado, se palpa también en estos artículos, y tenía una reflexión final sobre cómo se construye el marco de lucha y cómo se construye la idea del compromiso histórico cubano con la esclavitud, por ser ellos los que han recibido la esclavitud durante muchísimos años. Ahora deben volver a Cuba, deben volver a Angola, de donde salió la esclavitud, a combatir a la apartheid, a combatir a los racistas de Sudáfrica. Como esto se puede incluir en la revista a través de artículos como el de José Luciano, a través de un especial sobre Angola, y una reflexión final que voy a hacer muy brevemente sobre este artículo y sobre este señor que está aquí a la izquierda, que es Harold Macmillan, aquel primer ministro británico que en el 60 hablaba del año de África, y sin embargo aquí Armando Entralgo nos propone otro nuevo año que sería 1975. Y para mí esto es algo relevante no solo para la propia historia cubana y la movilización cubana de tropas a Angola, sino que yo creo que conviene tener esto en cuenta para repensar la genealogía del anticolonialismo, que habitualmente se centra tanto en Bandung y en 1960 y tampoco en la tricontinental y en 1975. Con esto finalizo, lamento los inconvenientes, el tiempo, y agradezco mucho vuestra paciencia y atención. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Jackie, y gracias por tu resistencia contra todo. Pero evidentemente hay un problema de conectividad, y entonces yo no sé si hay una forma de enviarnos una forma escrita o enviarnos después los diapositivos, los slides también, para que todos lo vean aparte, ¿no? Sí, si no es ahora mismo, después de madurar un poco el texto, lo envío y con mucho gusto lo comparto, claro. Bueno, gracias. Puede ser una grabación, si lo quieres subir al Google Drive del Congreso, vale. También en otro momento, no se preocupe. Vale, igual hago la grabación yo por mi cuenta. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Michael, a ti te toca ahora, gracias, bienvenido otra vez. Yo sé que Par va a operar el PowerPoint por ti, y entonces esperamos un momento porque está ahí, ¿ok? Can you see that, Michael? Yes. Okay. Well, can you hear me? Don't know why I'm talking to you in Spanish. Okay, yeah, right. And you can hear me? Yes, indeed, perfectly. Okay, so can you let people see me for a moment first? Okay, doesn't matter, afterwards. Some of you will know that
the last film that I made in Cuba was shot just before the pandemic. And it includes a sequence about, the film is Cuba living between hurricanes. And it's a history of, an ecological history of Cuba and commodity production. And in the last section of the film, we talk about the latest commodity to take over the kind of focus of Cuban economy, which is tourism. And subsequently, I went back to look at the essay by Hans Magnus Enzensberger on tourism of the revolution, written in 1976. And so this is now, what I want to talk about now is a reflection on the difference between the time that Enzensberger was writing about and the transformation of tourism in Cuba today. So next slide, please. So for many years after the revolution, Cuba was not a popular tourist destination. The revolution had put a stop to the unsavory flow of tourists from the USA who came for gambling, drugs, prostitution. The still you see is Godfather Part 2, which concludes with, or towards the end, has the great sequence of the mafia in Cuba. Individual tourism wasn't impossible, but uncommon, and the country only began to open up again in the mid to late 70s. But growth was slow. Next slide, please. Growth was slow, and there was still less than 500,000 tourists visiting Cuba in 1985, including those from other communist countries. The big growth began in the 90s. By the eve of the pandemic, the number was approaching 5 million. And by this time, tourism had grown to amount to 40% of Cuba's foreign earnings, and its loss when the pandemic hit was a devastating blow. When I started going there in 1979, not many people went there from the UK at all, and it was relatively difficult to get to. There were no direct flights, and it wasn't a popular holiday destination. That doesn't mean that there weren't other kinds of tourists and visitors. Next slide, please. On the contrary, Cuba became a magnet for the new left, not to mention the old, and hosted visits by sympathetic writers, artists, and intellectuals from around the world, sometimes in high-profile events like the Cultural Congress of 1968. The operative word here is hosted. Cuba operated the delegacia system, which, as Enzensberger recounted in his 1976 essay, was invented in Soviet Russia in the 1920s, when foreign travel in the country was both difficult and risky. The delegate, alone or in a group, is invited, doesn't normally pay their own expenses, and is therefore under the aegis of the unwritten laws of hospitality. They're cared for by an organization, in my case, the Film Institute, ICAIC. You're looked after by a minder, a personal guide who functions as translator, nanny, and watchdog, and thereby mediates the delegate's contact with social reality. On my first visit, I was driven around, taken out to restaurants, taken for a weekend at the seaside with the cabaret thrown in. Groups organized by fraternal communist parties or trades unions were looked after by the International Friendship Organization, another Russian invention, who conducted the tours and shepherded the group around with almost as much panache as Thomas Cook's. The hospitality is real, but you're living a privileged existence, which inevitably colors the experience, for good or ill. Enzensberger gives examples of both from among visitors to the Soviet Union between the wars, at a time when eyewitness reports played a particularly important role, and the authorities courted fellow travelers and liberal intellectuals as well as communists. There were many who had the wool pulled over their eyes, including Marxists who declared that the internal contradictions of the Russian Revolution contained nothing surprising, and those who penetrated the veil and were thereby deemed by the faithful to be traitors to the cause. The system served to direct attention to what the hosts want to show
and although not impregnable, place the visitor in a schizoid position, exposed to the risk of cognitive dissonance. On the one hand, the hospitality is genuine. On the other, the trouble people take on your behalf serves to shield you from everyday reality, even if there's no actual intention to deceive. However, in Cuba, the official line warned against discussing certain things with foreigners in order, as the phrase had it, not to give arms to the enemy. Although when you got to know people, this didn't stop them explaining why and revealing their own awareness in the process. And then you discovered the reality: a free and easy atmosphere, eager improvisation, and popular support, which persisted certainly through into the 1980s, I think. Nevertheless, Cuba in the Cold War was significantly, we should be on to, we should have passed that one. That's your tourists as they are now, but we'll come back to that. Go on to the next one, please. Okay, so where am I? Okay, I think I probably should have gone on to the next one as well. No, not yet, not yet, not yet. So, nevertheless, Cuba in the Cold War was significantly different from the Soviet Union before World War II, especially after the missile crisis. Blockaded by its northern neighbor, welcomed into the Soviet camp, it became a focus of attention in a polarized world in which the defiant island aligned itself with third world liberation struggles, as we've just been hearing. Those who were drawn to Havana by Cuba's anti-imperialist revolutionary culture understood its protection by the Soviet Union as a geopolitical necessity and did not confuse Fidelismo with Stalinism, except for that, or until the unfortunate turn at the start of the 70s when the poet Alberto Padilla was pilloried for ideological deviation, but that's another story. At any rate, the revolutionary tourist saw Cuba in the same way as their hosts, as a country not of the Second World but the Third, and wasn't blind to its underdevelopment, nor to the fact that the hotels where they were lodged were out of bounds to ordinary Cubans who could not have afforded them anyway. On the other hand, the state, aware of the lack of privacy that people endured in their crowded homes, ran albergues where couples could hire rooms by the hour. For Cuba, belonging to the Soviet sphere meant accepting its administrative practices and a tightening of ideological reins, but only up to a point. In a culture imbued with Afro-Cuban syncretism, the doctrines of socialist realism were off the agenda. As Fidel famously told Khrushchev on a visit, the enemy is imperialism, not abstract art. The Soviet embrace also meant escaping from the unequal terms of trade of the world market, since the Soviet Union paid preferential rates for Cuban sugar. When the Soviet Union collapsed, many people inside the country as well as outside assumed the collapse of Cuban communism would follow, especially given the fall in the international sugar price, which forced Cuba to sell its sugar for as little as 3 times less than previously, while production costs were rising. Output fell by 50% in the space of 4 years. Sugar mills closed down. Next slide, please. The decision to expand the tourist industry in a bid for foreign income followed a formula originating in the construction of the emblematic Havana Libre Hotel just before the revolution. Originally called the Havana Hilton, it had been built with Cuban funds and only managed by Hilton. Now foreign investors were invited to do business in the country in the form of joint ventures with state-owned entities. This made economic sense for the Cubans, and it allowed the state to ensure proper social benefits for local communities and protection for the environment. The approach was strategic, and the Cuban government went into the tourism business with its eyes open. A commission for environmental protection had been set up as early as 1977, followed by a plan for tourism in 1986, designed to use tourist revenues as an engine for the rest of the economy. According to the formula applied to the construction of the new hotels that would be needed, the state owns the properties and foreign companies, typically Spanish, run the business. Next slide, please. Next slide.
Or rather, the Cuban side is an entity called Gaviota, which belongs to a giant holding company, GAESA, the Armed Forces Business Enterprises Group, a military-run conglomerate involved in all sectors of the economy, which began modestly in the 1980s as an effort to bring modern management to civilian sectors mired in Soviet-style techniques of administration. Next slide, please. Next slide. Gaviota, which has grown dramatically since Raul Castro replaced his brother, operates across the tourism sector, including hotels, resorts, marinas, tours, car rentals, and travel agencies, and serves as the partner for most of the country's biggest joint foreign tourist ventures. This made it a target for Trump, who was set on undoing Obama's rapprochement and proceeded, among other things, to prohibit US companies from doing business with enterprises linked to the military, thus depriving the increasing number of Americans, around 400,000 of them, who were traveling to Cuba in groups when he took office. Next slide, please. Next slide.